Modelo educativo híbrido, ciclo escolar 2021-2020. A lo largo de la historia, el ser humano ha vivido algunos sucesos que le han marcado la vida y ha generado que tengan que adaptarse a estas nuevas situaciones. Desde la aparición del fuego, la creación de la rueda, la revolución industrial, la bomba atómica, los viajes tripulados, la era espacial y sin duda la aparición de Internet. Por ello, no debemos alarmarnos. Ante esta pandemia es importante empezar a hacer algunas reflexiones y cuestionarnos si los esquemas tradicionales que hemos venido realizando son aplicables para el día de hoy. Es verdad que esto ha generado un desorden en tiempos individuales y colectivos, e inclusive en los espacios y en cómo veníamos haciendo algunas actividades como el trabajo o la educación. Así pues, es importante entonces empezar a cuestionarnos sobre la educación que se ha venido impartiendo y en la que vamos a impartir ante estos escenarios. Lo importante ahora es entonces empezar a recuperar lo que ha sido útil, lo que sigue siendo útil y lo que ya no es. Ante estos diferentes escenarios, la educación ha tenido también que buscar estrategias, métodos y nuevas formas de organización. Y en el estado de Puebla se ha propuesto el modelo educativo híbrido, que pretende superar estas dicotomías y estos sistemas tradicionales con los que veníamos trabajando. Una de las dicotomías es superar la educación formal versus aprendizajes relevantes para la vida. Porque muchos había ya venido manifestando que existía un divorcio, una separación, una educación opuesta de lo que se vivía en la educación de la escuela, con los currículum, con el contenido, con los aprendizajes esperados, con las competencias que se generaban, contra lo que se vivía realmente en la vida cotidiana. Ahora se busca que la educación formal que se vive en las escuelas esté contextualizada, tenga que ver con la persona, con el ser humano con el que estamos trabajando y que en el momento de estar en su comunidad y de manera global pueda hacer uso de estos nuevos conocimientos que ha adquirido de manera formal en la escuela. Otra dicotomía a superar es lo presencial con la distancia. Hacer una mezcla de la educación estando presente en la escuela y continuar con ella a pesar de que los niños estén en su casa. Y por último, la que más nos va a abarcar un poquito ahorita el tema, va a ser el que enseña versus el que aprende. Porque ahora se pretende que ambos trabajen juntos, no como visto desde el punto en el que el docente era el que exponía completamente el tema y el niño recibía todos los conocimientos. Ahora se busca que ambos se mezclen, se vuelvan uno en el proceso continuo de aprendizaje. Ante esta situación, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla brindó algunas orientaciones emergentes. Como prioridad puso aprendizajes esperados, reconocer la diversidad social y cultural de los estudiantes a través de diferentes pruebas como fueron los diagnósticos. Se aplicó la metodología de aprendizaje situado. Las estrategias que se utilizaron fueron las guías de aprendizaje, transmisión de programas de TV, radio, plataformas en línea, recursos digitales para docentes y estudiantes, con énfasis en la evaluación formativa. Y el último criterio que tenemos hasta ahorita para la evaluación fue el acuerdo 26-12-20. Ese sigue vigente hasta ahorita. Y entonces, aquí vamos a regresar a clases en este ciclo 2021-2022. Vamos a recuperar los aprendizajes derivados del confinamiento, las experiencias, las sensaciones, los sentimientos, fortalecer la parte cognitiva, los aprendizajes significativos y los aprendizajes relevantes, cuidando siempre este proceso de solidaridad, de cuidar de uno para cuidar al otro. Pero ¿por qué tenemos que trabajar con este modelo educativo en el estado de Puebla de manera híbrida? Bueno, vamos a dar lectura al concepto que aquí nos aparece de Osorio Gómez y Duarte,
donde nos dice que el modelo híbrido es la integración entre las acciones presenciales y de aprendizaje electrónico en la entrega de actividades, de tal forma que cada una agregue valor a la otra en un proceso continuo que conduzca al logro de objetivos de aprendizaje. Aquí hay una parte en la que a lo mejor va a haber algunas contradicciones, se puede abrir a debate en esta parte de las acciones presenciales con aprendizajes eléctricos, mandarlas de manera electrónica. Sí, va a ser la integración de lo presencial, pero más bien son aprendizajes a distancia, porque el modelo híbrido pues tiene diferentes formas de trabajarlo. Puede o no utilizar lo electrónico y la conectividad. Más adelante nos da una respuesta de cómo se trabaja a manera de distancia. Entonces, lo que sí es muy importante tener presente es que cada una agregue valor a la otra. Es decir, que lo que vivo de manera presencial lo tengo que continuar a la distancia. Y esto que trabajo a distancia me tiene que dar un paso para continuar en la siguiente clase, que va a ser de manera presencial. ¿Ok? Entonces, por eso dice que la actividad o la acción que se realiza de manera presencial le tiene que agregar valor al siguiente proceso, con el fin de que este proceso sea un proceso continuo, lo que va a conducirnos al logro de los objetivos de aprendizaje. El modelo híbrido va a tener el siguiente fin. El fin es que responda a las diversas realidades educativas a las que nos vamos a enfrentar y que tiene que integrar 3 elementos. Estos elementos van a ser en lo presencial, a distancia y de trabajo autónomo. Por eso la importancia de indagar sobre las características del modo educativo híbrido. Una palabra que vamos a estar usando en este año va a ser sujetos aprendientes. Esta palabra vamos a estarla usando, aprendientes. ¿Qué es aprendientes? En primera va a ser un concepto esencial como eje rector del presente documento. Y en palabras de Hussman en el 2002, es todo aquel individuo, grupo, organización, institución o sistema que se encuentre en un proceso activo de estar aprendiendo, que lleva a cabo experiencias de aprendizaje. Desde esta perspectiva, educadores y estudiantes somos seres aprendientes. Serán seres entrelazados que aprenden el uno del otro en un proceso continuo. Seres entrelazados. ¿Quiénes? Los educadores y los estudiantes, que aprenden el uno del otro. Para este documento se va a determinar de esta forma. Aprendientes van a ser los estudiantes y los docentes van a ser los educadores. Vamos a profundizar un poquito más en los conceptos de la modalidad presencial y la modalidad a distancia. En ambas ya hemos tenido experiencia, pero tenemos un poquito más en la presencial. Ya llevamos más años trabajándolo de manera presencial. ¿Qué es lo importante de este modelo presencial? La interacción. La interacción es abundante, aunado a la inmediatez de poder brindar una retroalimentación, una observación, hacer comentarios, profundizar en los temas que se requieran y acotaciones que hacen la primicia de la presencialidad, como el verlos cara a cara, observar sus expresiones, observar cómo se siente el niño el día de hoy, las preocupaciones o angustias que tiene. Eso es lo que realmente nos permitía la manera presencial. La modalidad a distancia, a disposición de los aprendientes, queda a disposición de los aprendientes, de múltiples formas de presentar el contenido, flexibilizar los tiempos de aprendizaje, que hagan el trabajo a su ritmo y que se organicen de acuerdo a sus conocimientos, sus espacios y de quién le brinda el apoyo en casa.
En palabras de García Heredia, es el diálogo dialéctico regulado entre el educador y el estudiante en diferentes espacios y tiempos, reducida por la tecnología, recursos impresos a través de recursos sincrónicos y asincrónicos. Esta parte me gusta porque dice que la educación a distancia es el diálogo dialéctico, es decir, continuamos conversándolo, continuamos platicándolo, pero como estamos en diferentes espacios y en diferentes tiempos, lo que nos va a permitir reducir esta distancia, este espacio, va a ser o por tecnología o por recursos impresos, ya sea en el mismo tiempo o en diferentes tiempos, que coincidamos o no coincidamos en el mismo tiempo. Entonces, esto es lo que nos va a permitir la modalidad a distancia. El continuo entre lo presencial y a distancia. ¿Cómo vamos a generar esta continuidad? Para que el aprendizaje, tanto presencial y a distancia, sea continuo. ¿Cómo lo vamos a generar? Bueno, encontramos primero unos desafíos. Que los ambientes híbridos puedan garantizar que el proceso de aprendizaje sea continuo, integrado y articulado, diseñado por el educador. Aquí tiene una gran responsabilidad el educador, porque tiene que hacer este diseño, este proceso continuo, integrado, articulado, para que pueda garantizar el proceso de aprendizaje. Un desafío que tenemos este ciclo. ¿Qué se puede realizar a distancia, mediado o no por la tecnología de la información? ¿Qué otras actividades pueden llevar a cabo de manera autónoma? ¿Qué pueden hacer los niños para que hagan las actividades de manera autónoma? Que se evalúe en términos de su pertinencia y relevancia. Aquí, cuidemos estas palabritas. Que lo que estamos enseñando lo estemos evaluando. Entonces, para que podamos realizar la actividad continua, el aprendizaje continuo, vamos a hacer el diseño de actividades y nos maneja una palabra, auténticas. Tienen que ser actividades auténticas, complejas y desafiantes para que pues llame la atención del alumno. Concibe el aprendizaje con aprendizajes recursivos. Aquí nos aparece Jones, Palinsard, Howlett y Grimm. Dicen que deben de tener con un acompañamiento o debe de ser un aprendizaje recursivo. Debe de tener muchos recursos de donde poder obtener estos aprendizajes. Debe de tener los medios para poder informarse, buscar personas, ir a las bibliotecas, en internet. Debe de ser recursivo, muchos recursos. Y no lineal. No ir al libro de texto gratuito y de ahí no salir. No debe de ser lineal, debe de ser recursivo, en la medida de que aprender implica diversos procesos. Escandar-Malalia y Bereiter, en Osorio Gómez. Concibe la construcción del conocimiento como la mejora permanente e inacabada de ideas dentro de un proceso recursivo. Construcción del conocimiento. Esto nos va a permitir la continuidad del aprendizaje. Que sea continuo debe de ser constructivo, debemos ir construyendo. Nunca se acaba el proceso, nunca termina, es permanente el ir aprendiendo. Ambientes híbridos de aprendizaje. Los educadores y aprendientes avanzan y regresan, consolidan, cuestionan, perfeccionan y reestructuran su aprendizaje. Si algo no nos ha quedado claro, el ambiente híbrido nos va a permitir decir, bueno, a ver dónde nos quedamos y ahora vamos a consolidarlo, vamos a cuestionarnos, vamos a perfeccionándolo y de ser necesario vamos a reestructurarlo. Este trabajo que vamos a mandar a distancia, este trabajo híbrido, debe de ser un trabajo independiente que aproxime al aprendiente a su autonomía. Hay que generar los recursos de tal forma que el alumno pueda aprender de manera independiente para aproximarlo a su autonomía.
Ahora, hace un rato hablábamos sobre aprendizajes que iban a ser de manera presencial, a distancia y autónomo. ¿Cómo lo estaríamos trabajando? Aquí nos brindan un ejemplo en el documento para el grupo de tercero de primaria, la asignatura de ciencias naturales. El tema es cómo mantener la salud, las adaptaciones de aprendizaje relevante para la vida, lo deja en blanco. Reto, instrumentar nuestra brigada contra el COVID. Perfil del desempeño social, atención al cuerpo y la salud. Y los objetivos del desarrollo sostenible va a ser salud y bienestar. Aquí también, ojo, tiene que agregarse. Entonces nos dice que lo va a trabajar en un momento de inicio, uno de desarrollo y uno de cierre. Esa va a ser los momentos. Aquí, momentos. Y la modalidad va a ser en lo presencial, distancia y autónomo. En el momento de inicio, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a leer nada más esta primera parte. En el momento de inicio, en lo presencial, se va a relacionar el reto con sus experiencias, dialogar con sus compañeros y el educador sobre la comprensión de la actividad, dialogar sobre cómo resolverlo, compartir ideas y una evaluación diagnóstica. A distancia, comprender el reto presentado, pensar cómo diseñarlo para poder resolverlo. Aquí nada más comprender, pensar, dialogar, si es posible, con su equipo. Autónomo, relacionar sus experiencias personales con el tema, buscar ejemplos, definir las metas de aprendizaje y organizar sus tiempos. Aquí, si nos damos cuenta, estamos dialogando, compartiendo, expresando, relacionando entre compañeros y docentes. En a distancia es más de comprenderle, pensarle, dialogarle, buscar, compartir, pedir ayuda de ser necesario, responder los instrumentos que se les envíe de evaluación formativa, mejorar su trabajo en base a las observaciones. Y en la parte autónoma va a ser relacionar su experiencia, buscar ejemplos, definir sus metas de aprendizaje, organizar sus ideas, elaborar sus propias ideas, profundizar en temas que le aportan al trabajo en equipo, autoevaluarse, ¿ok? Aquí ya vamos a ir como que distinguiendo cada uno. Pero entonces, ¿qué es específicamente lo que va a hacer el docente, el educador? Lo que va a hacer es enfatizar y promover la interacción, colaboración, retroalimentación desde el marco de la aceptación y el cuidado con otros. En el proceso de aprendizaje continuo, ¿cuál sería entonces la metodología? ¿Cuál sería el proceso metodológico a seguir? Va a exigir un diseño metodológico de parte de los educadores en favorecer actividades auténticas. Otra vez nos aparece. Actividades auténticas situadas, obligando a los aprendientes a asumir un rol activo, a cuestionarse, a buscar soluciones. Lo metodológico tiene que ver con el diseño de las situaciones y la problematización auténtica, compleja y desafiante, que provoque en los aprendientes procesos constructivos. Vamos a diseñar nuestros planes, nuestra metodología tiene que ser para que tenga procesos constructivos. En Osorio de Gómez dice que las actividades recogen y aprovechan lo aprendido y construido en las actividades previas o simultáneas. ¿Cuál va a ser el uso efectivo del espacio y del tiempo? ¿Cómo se va a gestionar? Hay que tener en claro que ahora el espacio de aprendizaje se expande.
Ya no solo va a ser en la escuela, ahora también va a ser en la casa y por lo tanto los tiempos tienen que ser reestablecidos. Hansman dice, el cambio de paradigma debe de ser a un tiempo pedagógico. Tiempo pedagógico, en la medida de que produzcan experiencias de aprendizaje dedicado a producir vivencias del placer de estar aprendiendo. Ese va a ser el verdadero tiempo pedagógico. A producir experiencias, vivencias que le generen el placer de continuar aprendiendo. La temporalidad pedagógica no va a medirse por el modo cronológico en cuestión de un horario, de unas horas, sino por la fruición del cortisol en la actividad placentera. Aprendizaje autónomo. Ya hemos tenido la experiencia de lo presencial, de la distancia, vimos el concepto. Ahora vamos a inducirnos con este tercer reto, con este fin. Tenemos que incluirlo. Este va a ser también nuestro fin, incluir el aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo debe generar más protagonismo a las preguntas que pueden formular los aprendientes que a las que vienen en los libros. Más a los aprendientes que a los libros. Aquí está. Ahí se le otorga el protagonismo. Conceder iniciativa a los aprendientes para realizar la actividad. Aquí vamos a concederles la iniciativa para que ellos realicen la actividad. Considerar que el proceso de preparar la clase lo deben de realizar los aprendientes. El proceso de preparar la clase lo deben de realizar los aprendientes, porque deben de buscar información, seleccionarla, analizarla, resumirla, ejemplificarla y transferirla. Prioridad a las experiencias de aprendizaje que el aprendiente desarrolla de manera independiente, a su propio ritmo y en su propio tiempo. Vamos a darle prioridad a las experiencias de aprendizaje. Experiencias de aprendizaje relevantes y significativas para su contexto, relevantes y significativas para su contexto y situación que esté pasando, viviendo. Gestionar sus aprendizajes. Tomar decisiones acerca de lo que aprenden y cómo aprenden. El educador ceda al aprendiente el control de sus aprendizajes de manera gradual. Concientizar que el aprendiente sea responsable de su aprendizaje. Gestionar su atención, recursos cognitivos y emociones mientras aprende. Híjole, aquí sí tenemos fuerte también la situación. Concientizar, creo que esto va a ser lo primero que vamos a empezar a trabajar. Concientizarlos de que sean responsables de su aprendizaje, de generar su atención, concentrarse, de los recursos cognitivos y emociones. Un enfoque situado en el espacio y tiempo. El enfoque va a estar dirigido a hacer un proceso de enculturación, según Osorio, de expandir de que vamos a expandir este aprendizaje en su contexto cultural, en lo político, en lo familiar, en lo local, en lo regional. Es decir, acercar al aprendiente a los entornos reales a los que se enfrenta y donde deben de aplicar esos conocimientos. Aquí es donde empieza el cambio. Lo que le vamos a enseñar en la escuela va a tener que generar esta enculturación y lo va a tener que expandir a sus diferentes contextos donde se está relacionando. Va a movilizar esos saberes para poder enfrentarse a sus entornos reales. Lo situado del aprendizaje debe representarse en 3 dimensiones: en lo personal, en lo local y en lo global. Es decir, que lo que vive, su contexto, lo que le rodea, se va a representar en 3 dimensiones. ¿Qué sería lo personal? Serían sus problemas personales, lo que para ellos es importante. En lo local, tiene que ver con su comunidad. En lo global, existen objetivos a nivel mundial denominados Objetivos de Desarrollo Personales Globales. Aquí.
Cuando juntamos estos tres, nos llevan entonces a un carácter auténtico. Aquí, juntando estos tres, nos llevan a un carácter auténtico, a un aprendizaje auténtico. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Entonces, para que sea un aprendizaje situado, va a tener que llevar estos tres elementos y entonces sería un aprendizaje de carácter auténtico. Pero entonces, ¿cómo le hacemos o cómo vamos a saber si el aprendizaje es auténtico? Revela, Picarona y Loureiro, perdón con los nombres, a veces no los pronuncio bien, nos van a decir cómo podemos observar el grado de autenticidad. Vamos a ver un ejemplo. Está inauténtico, más o menos realista, auténtico y real. Inauténtico, nada más analiza, responde preguntas, le hacen algunas preguntitas, él las responde, escribe un ensayo, lee un fragmento de texto. Ese es inauténtico. Creo que allí estábamos la mayoría. Más o menos realista. Diseña una casa utilizando fórmulas matemáticas. Utilizando las fórmulas. Auténtico. Diseña y construye. Acá ya empieza a construir, pero lo construye en una maqueta que satisface ciertos estándares de construcción y pedidos de los usuarios. Ahí, ¿qué sería lo real? Construir una casa. Hasta aquí es donde vamos a llegar en lo real. Ahora, seamos realistas. ¿Cómo le vamos a hacer para hacer esto? Habría que cuestionarnos si esto se estaría logrando en el nivel básico. Viene otro ejemplo. Escribir un ensayo. Escribir un ensayo persuasivo sobre por qué una determinada ley debería ser modificada. Aquí escribe el ensayo sobre las leyes. Aquí ya empieza a entrar un poquito más en lo local. Y acá escribe una propuesta para ser presentada a los legisladores. Aquí ya escribió la propuesta, ya se está acercando un poquito más a la comunidad para promover la modificación de una ley existente. Aquí ya está haciendo, aquí ya está actuando. Para presentarla, está como en lo vamos a hacer. Lo quiero hacer. Y aquí es, lo hago. Ya lo hice. La propuesta es presentada ante los legisladores. ¿Ok? Entonces, esto sería lo real. Esta que está aquí me gusta un poquito porque como que se acerca más a lo educativo. Inauténtico. Lee un fragmento de texto. Más o menos realista. Lee toda la clase, a toda la clase le lee el cuento. Un texto que es seleccionado por el propio aprendiente y bajo sus intereses. Auténtico. Hace la grabación del audio de una historia que puede ser usada como audiocuento en la biblioteca. Real. El audiocuento es usado realmente en una biblioteca. Aquí está como que lo quiero hacer. Y aquí está ahí está el cuento. ¿Ok? Este me gusta un poquito más porque podría acercarse más a nuestro actuar en la escuela. Construcción individual y colaborativa de conocimiento. En la presencialidad se debe de enseñar a colaborar. Interacciones entre aprendientes. Interacciones entre aprendientes educadores. Ferreira. Propiciar la interdependencia social entre los miembros del equipo y hay que intensificar esta interdependencia social. Diversificar la participación. Estimular la interacción. Debe de ser desarrollada cara a cara. Desarrollar habilidades sociales. Estrategias didácticas propias.
La interdependencia social existe cuando los comportamientos, desempeños o resultados de una persona están ligados y pueden ser afectados por las acciones del otro. Eso es la interdependencia social. Procesos psicológicos superiores, metacognición y transferencia. Todos estos puntos nos pueden ayudar a la construcción individual y colaborativa de conocimiento. Aquí hay que recordar esta palabrita, por favor. Construcción. Flexibilidad en el proceso educativo. Flexibilidad para el tiempo, el espacio, organizar los espacios, los tiempos, las actividades, las necesidades, los contextos, los recursos, el apoyo que se tiene en casa. Esto implica planear actividades, explicitar criterios de evaluación, criterios de evaluación previamente y definir con claridad los aprendizajes que deben lograr en determinados periodos. Hay que determinar en qué periodo vamos a lograr estos aprendizajes y de manera previa hay que decirle al alumno qué es lo que se le va a evaluar, con el fin de que puedan desarrollarlos a su ritmo y generar la sensación de que van avanzando. Ellos van a ir monitoreando qué tanto han ido aprendiendo, pero para eso primero el docente debe de determinarle y hacerle de su conocimiento cuáles son esos criterios para su evaluación y en qué tiempo los vamos a lograr. Recursos para el proceso educativo. Poner a disposición todos los recursos que estén al alcance, todos los recursos que tengan para lograr su proceso educativo. Hay que cederles el protagonismo al aprendiente para que él se vuelva un investigador, ya sea que lo haga desde manera individual o lo realice de manera grupal. En la dimensión pedagógica, las personas aprenden en cualquier contexto. Esto lo sabemos. Hay aprendizajes formales y hay aprendizajes que son informales. Que en cualquier lugar, en cualquier espacio, en cualquier momento estamos aprendiendo. Pero, la educación formal ofrece la posibilidad de un proceso educativo intencionado, planificado, con metas claras que permiten la concreción de la finalidad educativa. ¿Cuál es esa finalidad educativa? Ponsberg nos dice que toda teoría pedagógica trata de responder a estas preguntas. ¿Qué tipo de hombre queremos formar? ¿Cómo crece y se desarrolla un hombre? ¿Con qué experiencias? ¿Quién conduce este proceso, el maestro o el alumno? ¿Con qué técnicas y métodos se puede alcanzar mayor eficacia? Ante estas preguntas surgen algunos elementos. Vienen aquí 5, yo encontré 6. Si alguien por ahí me corrige. Entonces, nos dice que surgen 5 elementos para poder dar contestación a esta dimensión pedagógica en el nuevo modelo educativo híbrido. Bien, recordemos entonces que tiene los principios pedagógicos, las finalidades educativas, el proceso de formación, el tipo de experiencia educativa, la relación aprendiente-educador y el método. Estas preguntas nos van a ayudar a saber hacia dónde vamos, cómo vamos a trabajar esta dimensión pedagógica, qué vamos a estar trabajando en las escuelas, cómo vamos a estar enseñando, qué tipo de seres humanos queremos formar. Y la primera es principios pedagógicos. Dice, pero aquí hay que tener cuidado porque están los principios pedagógicos que nos marcan nuestro programa, pero estos principios pedagógicos los marcan para el modelo educativo híbrido en el estado de Puebla. Dice que son marcos de actuación de la comunidad educativa para dar sentido y significado al quehacer educativo que estamos impartiendo. Es un marco, estos principios son un marco, es decir, aquí estamos enfocados. Los principios pedagógicos son: 1. Los procesos vivenciales son indisolubles de los procesos de aprendizaje. Los procesos vivenciales son indisolubles de los procesos de aprendizaje. Los educadores sean capaces de identificar las vivencias de las y los aprendientes en su vida cotidiana y desde ahí puedan usarlas como elemento y pretexto
para hacer la planificación del aprendizaje. Aquí tenemos un punto muy importante para nuestro diagnóstico, porque para que podamos hacer este aprendizaje situado, este aprendizaje auténtico, debemos primero identificar cómo es que viven los alumnos, cómo es su vida cotidiana, para usarlo como un elemento, un pretexto, aquí dice, para hacer la planificación. Ética del cuidado. Aspecto clave. Para poder hacer la ética del cuidado debemos de considerar que ahora nos debemos de cuidar entre todos, cuidar del planeta, cuidar del otro y cuidarnos a uno mismo. Participación incluyente. Asumir como principio clave la democracia, aceptación, ciudadanía, respeto, se desarrollen desde el marco de la equidad, inclusión y justicia para la participación incluyente. 4. Atención a la población más vulnerable, que ahorita se ha intensificado todavía más esta población. Alto grado de sensibilidad a las necesidades de atención que requiere la población estudiantil en condiciones de vulnerabilidad. Los alumnos que tenemos en el estado de vulnerable pueden ser aquellos alumnos que no tuvieron hasta ahorita pues la comunicación, alumnos indígenas que hubo mucha dificultad para hacer llegar los cuadernillos o el material impreso, los alumnos que pues son migrantes, los alumnos que presentan alguna VAP. Entonces con ellos son con los que tenemos que prestar mayor sensibilidad. 5. Las emociones en la relación pedagógica. Cuidar el clima afectivo y relacional en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Elementos claves para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes se sientan en un ambiente seguro son las relaciones de apertura, confianza y aceptación. El educador debe de reconocer las emociones. Aquí muchas actividades para que podamos ir reconociendo las emociones que tienen los niños o prestar mucha atención. Respeto y aceptación, ternura, confianza, autonomía, responsabilidad, cooperación y solidaridad y reconocimiento del otro. Mayor énfasis en la relación de aprendiente-aprendiente. Actividades que desarrollan van a ser el trabajo colaborativo, que promueva la solidaridad y el apoyo entre pares. Interacción humana. Cuidado de las emociones ante aprendiente-educador y espacios de diálogo. Todo esto hay que considerarlo porque las relaciones pedagógicas tienen que ver mucho en cómo se genera este clima, cómo se mantiene la relación entre los aprendiente-educador. Ya se ha dicho mucho en los consejos técnicos pasados que las emociones van a ser pieza clave para que el niño pueda llegar a ese aprendizaje esperado. 6. Vamos a reconocer la diversidad. Conscientes de las características y condiciones de las edades, género, situación económica, diversidad funcional, origen étnico y estatus migratorio. Esta es la diversidad que tenemos y muchísimas otras más que se dan en nuestros grupos de clase. El tiempo pedagógico. Potenciar el tiempo de autoexpresión constructiva. Innovación curricular creativa, de gestos e interacciones. Tiempo para el desarrollo, la autoestima, para la vida y la esperanza. Aprendizaje situado. Emerge de la premisa de que el aprendiente resulta del esfuerzo por entender el mundo, donde toda experiencia real tiene como base un contexto social y cultural. Evaluar para aprender. Establecer criterios de desempeño, siendo imparciales y conscientes de las emociones en cómo se comunican las observaciones. Centrarse en el desempeño a desarrollar y cuidar a la persona. En evaluar para aprender también salió un documento aquí en Puebla que es muy extenso, pero dentro de ella nos marca que debemos de establecer esos criterios de desempeño y que debemos tener mucho cuidado en cómo estamos haciéndole llegar esas observaciones al alumno. 10. Aprendientes autónomos. La sociedad demanda a los aprendientes capacidades y habilidades de buscar información. Esto es lo que ya está demandando la sociedad. Por eso es el cambio en este modelo educativo híbrido, porque la sociedad ya demanda diferentes capacidades, diferentes habilidades, y una de ellas es que el alumno, el aprendiente, busque información, construya ideas, hay que construir, comprender lo que leen,
poseer criterios claros para la selección y evaluación de la información, capacidad de gestionar su aprendizaje, pensamiento crítico, metacognición y regulación de su comportamiento. Promover la autonomía implica que los aprendientes investiguen, analicen, reflexionen, pregunten, dialoguen, discuten y sobre todo cooperen. La tarea de los educadores es orientar, acompañar, promover la participación activa en su proceso de aprendizaje, monitorear y evaluar su desempeño. Esa va a ser la función, la tarea de los educadores. Aquí tengo una plantita. Esa va a ser la tarea de los educadores. Orientar, acompañar, promover la participación activa en su proceso de aprendizaje, monitorear y evaluar su desempeño. Tarea sustancial del educador. Las metas de aprendizaje orientan el desempeño. Hay que establecer con los aprendientes, aquí ya va a ser aprendientes educador, se rompe la dicotomía. Hay que establecer aprendientes educadores metas de aprendizaje a corto y mediano plazo. Proporcionar un referente que permita orientar su desempeño. Hay que anexar estos referentes que le permitan ir viendo cómo van. Metas de aprendizaje aquí para que evalúen su progreso, para que vayan monitoreando su aprendizaje, supervisarlo, ajustarlo y orientarlo y sostenerlo. 12. Incrementar la actividad cognitiva. Actividad cognitiva. Construcción personal de representaciones mentales de la realidad a través de la interacción sujeto, contexto y herramientas de aprendizaje y estrategias. Estas van a ser nuestras estrategias, van a ser nuestras herramientas de aprendizaje. Así vamos a incrementar la actividad cognitiva. Aprendientes. Desplegar un repertorio de estrategias cognitivas y metacognitivas para elaborar y organizar información para transferirla de un contexto de actuación. Potencializar los procesos cognitivos básicos y de orden superior para que puedan realizarse a través de el moldeamiento y el interrogatorio metacognitivo. Acá nos pide entonces que el aprendiente tiene que generar este proceso de el proceso cognitivo básico y de orden superior, y que se va a lograr a través del moldeamiento y el interrogatorio cognitivo. ¿Cuáles son las funciones cognitivas básicas? Las básicas va a ser la atención, la percepción, la memoria y la sensación. Las superiores es el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia y la creatividad. Estas son las que se tienen que potencializar y aquí nos dice el medio de cómo podemos lograrlo. El modelado. Un experto muestra que la forma en cómo se realiza. Aquí hay un experto que muestra cómo se realiza en el modelado. En el moldeamiento es ir acercando al aprendiente a desempeños que se desean mejorar a través de recomendaciones específicas a los desempeños y de manera sucesiva durante el trabajo. Interrogatorio cognitivo. Consiste en ayudar a los aprendientes a formularse preguntas. El educador intenta actuar como mediador o ser vínculo entre una situación y los procesos de pensamiento que queremos que empleen las y los aprendientes. Las finalidades educativas. La finalidad del modelo educativo híbrido tiene la intención de evidenciar al ser humano que se desea formar, plasmados en los perfiles de desempeño social o conocidos por todos nosotros como perfiles de egreso. Esa va a ser una de las finalidades educativas. Y hay que considerar ahora que también es de acuerdo a lo que se busca en la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana brinda que debe de ser para orientar la integralidad del alumno. Se debe generar esta integralidad. Se deben de manejar contenidos de los planes
los programas de estudio, la vinculación de la escuela-comunidad, la formación de educadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, se debe de desarrollar los procesos ajustados a las condiciones del contexto global, es decir, a los objetivos de desarrollo sostenible. El proceso de formación se caracteriza por la transformación social escuela a escuela. Va a ser el puente entre el mundo real y su posible transformación del bien común. Por ello, deben de recuperar las problemáticas que las niñas, niños y adolescentes jóvenes experimenten en su vida cotidiana para abordarlo de manera situada y contextualizada, contribuir a la finalidad educativa, solución de problemas personales, locales y globales. Ojo aquí con lo que estamos planeando, porque debe de contribuir a problemas personales, locales y globales, como lo mencionamos hace un rato, a la integralidad, a lo local, el contexto y a lo global. Y para eso, nuevamente, hay que recuperar las problemáticas que los niños están experimentando, ¿ok? La escuela solamente va a ser el puente. Entonces ahora, ¿qué tipo de experiencia educativa se le va a brindar al alumno? Pozos. Favorecer una experiencia pedagógica, reconfigurar la forma de relacionarse de parte del profesor. El profesor o el educador, como aquí lo manejaba, ahora tiene que hacer una reconfiguración de la experiencia pedagógica que va a brindar. Debe dar menos instrucción, debe de haber menos pasividad en los alumnos, debe de estar con menos currículum sobrecargados de contenidos que intentan abarcar todos los temas. Menos memorización, hechos o detalles, menos énfasis en competir con las calificaciones, eso sí, menos énfasis en competir en calificaciones, más aprendizaje experiencial, inductivo y encarnado, más actividades cooperativas o colaborativas, más responsabilidad del aprendizaje para transferirlo en los estudiantes. Más atención a las necesidades cognitivas, afectivas y sociales de cada estudiante. Hay que prestar más atención a sus necesidades. Más estudio en profundidad de un menor número de temas. Menor número de temas. Desempeño de los estudiantes. En el modelo educativo híbrido, el aprendiente debe mostrar un alto nivel de autorregulación y autonomía. Este va a ser un súper reto. En el modelo educativo híbrido, el alumno muestre un alto grado de nivel de autorregularización y autonomía. Los educadores, ¿qué van a hacer? Deben de promover los siguientes desempeños. Para garantizar un nivel sobresaliente de su aprendizaje. Aquí tuve un pequeño error, estoy viendo que repetí la presentación, pero se los dejo aquí abajo en el link, en el primer comentario. Aquí es importante ver que entonces el educador debe promover, vamos a hacer campaña para promover que el alumno tenga esto, una autorregularización y una autonomía. Eso yo creo que va a ser una de las situaciones que tendríamos que atender antes de iniciar el ciclo escolar, hacerles llegar esta presentación, para que el niño sepa cuál va a ser su rol como un aprendiente. Desde mi punto de vista, eso sería algo que tendríamos que hacer o antes o en los primeros días de clase. Hacerles saber cuál va a ser su nuevo rol del aprendiente en este modelo educativo híbrido. De manera breve, marca algunas especificaciones, como por ejemplo, que su nuevo rol va a ser que debe de estar dispuesto a aprender por sí mismo, a enviar un horario de clases o un cronograma de actividades, tanto presenciales como a distancia. Debe de identificar lo que debe aprender, las estrategias con las que va a estar trabajando, criterios de desempeño para monitorear su propio aprendizaje, acordar con el educador los criterios de evaluación, solicitar una retroalimentación, estar dispuesto al trabajo colaborativo, expresar y aceptar comentarios, ideas y dudas y dificultades bajo
un marco de respeto, pedir ayuda a sus compañeros aprendientes y educador, establecer mecanismos de convivencia, escuchar atentamente a sus compañeros y aplicar información en la elaboración de los nuevos conocimientos. Aquí había una parte que decía a distancia y otra que decía lo mismo, pero aquí decía sin recursos y acá decía con recursos, y aquí es la parte donde va a variar. Entonces chequenla aquí abajo, por favor. Por lo tanto, el rol del educador en este modelo educativo híbrido también va a cambiar y va a ser un desempeño permanente. Algunas características que marca es caracterizar las emociones de la aceptación, poner atención y especial cuidado con la claridad de las consignas, tanto orales como escritas, promover la autonomía del aprendiente, promover espacios presenciales, enriquecer los vínculos prosociales a través de la promoción de la interacción, de la colaboración, intercambio social y la unión de grupos, elaborar aprendizajes situados y participativos, promover la equidad de género y la diversidad, establecer y transmitir expectativas elevadas a los aprendientes, definir con claridad los indicadores que darán cuenta a los aprendizajes esperados, involucrar a los aprendientes en su proceso de evaluación, monitorear el desempeño de todas y todos los aprendientes con especial énfasis en aquellos que muestran dificultad, promover procesos de metacognición y enseñar habilidades para la vida. Y también viene cómo vamos a trabajar de manera presencial y el desempeño a distancia. Ok, acá se los dejo igual, pueden descargarlo. 3.6. Métodos. Proceso de enseñanza a través de las actividades que el educador diseña, implementa y ajusta con base al tiempo, recursos y condiciones del contexto para concretar las finalidades educativas. Ese va a ser el método. Algunas opciones que aquí nos están marcando es el aprendizaje situado. Procede partiendo de la realidad y experiencias vivenciales de los aprendientes para organizar y reinterpretar el conocimiento y utilizarlo de forma pertinente en problemas, tanto personales, locales o globales. Algunas propuestas metodológicas son de casos, proyectos, aprendizajes basados en problemas y situaciones de aprendizaje. Diseño inverso. Presentar a los aprendientes situaciones que los involucren, que formen parte de su vida cotidiana, pero que incluyan conocimiento. Parte de la realidad, problemáticas personales, locales o mundiales. Se le pide a los aprendientes que valoren con qué recursos las pueden resolver y qué saberes movilizar. Términos para la aplicabilidad van a ser la colaboración, la reflexión y la transferencia. La lógica de la acción. Está presente el profesor y los libros de texto. Aquí, esta es la lógica de la acción. Están presentes el profesor y los libros de texto. Los libros de texto aportan elementos claves para el logro de los aprendizajes presenciales, pero en la modalidad híbrida, el docente debe ajustar esta metodología a formatos de interacción. Por ello, es conveniente elaborar los cuadernillos o ya existen muchas herramientas también para que estos libros de texto los podamos convertir de forma interactiva, ¿ok? El modo presencial no consiste en dar clases. Modo presencial, lo vamos a poner en rojito. El modo presencial no consiste en dar clases, es de acompañamiento, monitoreo de estos desempeños, de retroalimentación, de profundización de contenidos, compromisos, modelado de procesos, aquí es donde vamos a implementarlo, modelado de procesos y evaluación del desempeño. Cuatro. Elementos para el diseño y desarrollo de actividades. Criterios para la priorización o elección de aprendizajes
fundamentales. Aquí ya se viene esa parte en la que tenemos que empezar a seleccionar o hacer la priorización o elección de los aprendizajes fundamentales. ¿Cuáles van a ser esos criterios? ¿Cómo vamos a saber cuáles son los aprendizajes fundamentales? Bueno, su elección debe responder a estos criterios. Deben de favorecer al desarrollo integral y rasgos del desempeño social, es decir, al perfil de egreso y o a los objetivos de desarrollo sostenible. Esos van a ser los criterios. Si nosotros respondemos a esos 3 criterios, quiere decir que ese va a ser el aprendizaje fundamental. Aquí nos vienen ya las imágenes donde podemos ver el desarrollo integral, los objetivos de desarrollo sostenible, son 17, aquí están cada uno de ellos. En base a estos pues tenemos que conocerlos para saber cuál es el que vamos a estar implementando. Está el tercer criterio, que es el perfil de egreso de la educación obligatoria, que está organizada en 11 ámbitos. Y también tenemos que ver algunas situaciones como los aprendizajes deben de ser transferibles, es decir, que se puedan utilizar en distintos contextos. Lo que le vayamos a enseñar debe de ser utilizado en otros contextos. Deben de ser significativos, que perduren en el tiempo y que sean relevantes para el aprendiente. Deben de ser retadores, que permitan realizar actividades que no sean repetitivas o reproductivas. Funcionales, que permitan resolver problemas de la vida cotidiana. Los aprendizajes deben de ser la base para desarrollar otros aprendizajes. Deben permitir a las y los aprendientes utilizar habilidades cognitivas de nivel superior como analizar, argumentar y crear. Que faciliten el desarrollo del individuo como una persona en el mundo. Que favorezcan el ejercicio de la ciudadanía. Deben de ser aplicables al contexto real, otra vez, situadas, es decir, que se considere el contexto que rodea a los ambientes de aprendizaje como escenarios de análisis, aplicación y evaluación. 4.2. La etapa de inicio. Aquí acuérdense que estábamos en cómo lo vamos a ir diseñando y aquí empieza la etapa de inicio. Están las fases y la primera es la de inicio y en la de inicio debe de haber una introducción, ¿ok? En esta introducción debe haber organizadores previos que son los que ayudan a los aprendientes a comprender la nueva información a la que van a acceder. Debe de haber un conocimiento o un diagnóstico que brinda un referente respecto al nivel de profundidad de los aprendizajes adquiridos. Debemos de saber qué es lo que ya tiene, aplicar un diagnóstico. ¿Y qué aspectos va a contener esta introducción? Debe de tener la contextualización de la asignatura, debe de tener el organizador previo, aplicabilidad de contenidos, conexiones con otras asignaturas o disciplinas, y debe de haber una presentación por parte del educador. También debemos de colocar una introducción, pero esta introducción va a ser de acuerdo al bloque o al tema que se va a estar abordando. Puede realizarse por proponer un proyecto, un problema, un caso, una situación, un reto o un desafío. Debe de llevar organizadores previos, debe de evaluar conocimientos previos, debe diseñar los ajustes o actividades compensatorias, debe presentar el aprendizaje esperado, debe de establecer las metas de aprendizaje en colaboración con los aprendientes y debe de realizar un breve interrogatorio metacognitivo para el aprendiente. Etapa de desarrollo. Ya viene el desarrollo. La organización del tiempo pedagógico y el tiempo para aprender debe de llevar un tiempo pedagógico y el tiempo para aprender. Ética del cuidado debe de tener interacciones, reconocimiento, atención al aprendiente. Debe de llevar un tiempo pedagógico sin dilación alguna. Nada de
de que siéntense, cállense. Va a ser un poco también, pues va a ser un reto, ¿no? Este tiempo pedagógico sin dilación. Sobre todo yo creo por las medidas de seguridad, de cuidado. Aprendientes autónomos. Lo promueve el educador. Atención a la población vulnerable. Se adapta las clases según sea la información de qué saben hacer y cómo lo hacen. Expectativas de aprendizaje. Confianza en sí mismo y en los niños. Moldeamiento cognitivo. Si los aprendientes se traban, hay que apoyarlos. Características de las actividades. Las actividades que favorecen el aprendizaje integral en las interacciones en el ambiente híbrido deben de ser auténticas, significativas y desafiantes. Deben de tener relevancia en el mundo real. Deben de mantener una colaboración, trabajo en equipo y reflexión tanto individual como grupal. Deben de involucrar al aprendiente en su evaluación y elección de los productos. Espacios y temporalidades expandidas, integradas y contextualizadas. Y debe de manejar distintos tipos de herramientas y recursos. Dimensión 5. Organización. ¿Cómo nos vamos a organizar en este modelo educativo híbrido? ¿Cómo vamos a planear? Bueno, para la organización y planificación del modelo educativo híbrido, las instituciones deben de considerar las condiciones y las necesidades con las que vamos a realizar, la cantidad de aprendientes, los recursos con los que cuentan, los protocolos de asistencia escalonada, gradual y mixta. Considerar los siguientes criterios. Condiciones institucionales. Va a ser en relación a la organización y distribución de los inmuebles, de los recursos tecnológicos, personal docente, conectividad y otra que valoren sustantiva, considerando las medidas de distanciamiento. Aquí, ojo, hay que tener distanciamiento en la hora de sentarlos, de salir al patio, ¿ok? Las medidas de distanciamiento social, de salud e higiene. Hay que verificar cuántos aprendientes asisten. Van a identificar el total de aprendientes que asisten. En caso de que la asistencia sea escalonada, priorizar a los alumnos que requieran recuperar, reforzar y consolidar aprendizajes en relación al Acuerdo 1606 del 2021. ¿Cuántas horas y cuántos asisten? Aquí vienen las horas para preescolar, primaria y secundaria. La jornada diaria para preescolar va a ser de 3 horas, para primaria de 4.5 y para secundaria de 7. Las horas presenciales van a ser lunes y miércoles. Aquí digamos que iría el primer grupo. Martes y jueves para el segundo grupo. Estos grupos pueden ser seleccionados pues ya sea por número de lista o por algunas otras características que ustedes consideran relevantes. Las horas a distancia y a trabajo autónomo van a ser lunes y miércoles, martes y jueves. Es decir, que este grupo, por ejemplo, lunes y miércoles va de manera presencial, mientras que el grupo 2 está en casa trabajando de manera a distancia y viceversa. El grupo que está de manera presencial el martes y jueves en su casa va a estar trabajándolo de manera a distancia. Aquí. Horas presenciales de fortalecimiento, consolidación de los aprendizajes, plan de atención de nivelación. Aquí. El plan de atención de nivelación se va a llevar a cabo solamente con los alumnos el día viernes, que son alumnos que tuvieron alguna situación en el ciclo escolar pasado en relación a que no tuvieron comunicación o que requieren recuperar los aprendizajes esperados que no se consolidaron. Ejemplo de un grupo de secundaria con 60 integrantes. Aquí, por ejemplo, si los grupos son de 60 integrantes, vean, nos marca que se hace bloque 1, bloque 2, bloque 3 y los viernes son de reforzamiento. Acá, reforzamiento. Estos serían de reforzamiento. Ahí estamos. Entonces, el bloque 1
Por ejemplo, en esta semana del 6 al 10 se presentarían el día lunes y el día jueves. Y en la siguiente semana se presentarían hasta el día miércoles. Y en la siguiente semana se presentarían el día martes. El bloque 2, aquí vemos otro ejemplo. El bloque 2 se estaría presentando el día martes en la semana del 6 al 10 y de ahí se presenta hasta la siguiente semana, que sería lunes y jueves. Y el tercer bloque, la primera semana se presenta nada más el día miércoles. La siguiente semana se presenta el día martes. Y la siguiente semana se presenta lunes y jueves. De esta forma se estarían presentando en las escuelas. En el trabajo de los días viernes será dedicado para el fortalecimiento en relación a dos aspectos. Va a ser para atender el plan de atención bajo un esquema de nivelación a los alumnos en situaciones de riesgo o vulnerabilidad, o un plan de atención bajo el esquema de nivelación con actividades adicionales, tutorías personalizadas y estrategias que permitan la adquisición de los aprendizajes. Entonces, el día viernes van a poder citar a los niños que tienen alguna situación que estén en riesgo o que tengan vulnerabilidad, o también para aquellos alumnos en los que pues requieran la nivelación de actividades o tutoría personalizada. ¿Ok? Esto es para el día viernes. ¿Cómo integrar las actividades presenciales y a distancia? Las horas presenciales y las horas a distancia deben de entenderse como simultáneas y continuas. Ya hablamos sobre lo de ser continuas para todos. Ejemplo, el lunes sería presencial. Aquí digamos que está el grupo 1. Y van los niños en la lista, digamos, que del 1 al 15. ¿Sí? Y ese mismo lunes vamos a estar trabajando con ellos a distancia. Sería nuestro grupo 2 y serían alumnos con el número de lista del 16 al 30, por ejemplo. Hablemos que el grupo es de 30 alumnos. Entonces, lunes presencial del 1 al 15. A distancia, el mismo lunes, del 16 al 30. ¿Cuál va a ser la diferencia aquí? Que el día lunes, con los de manera presencial, se inicia con un tema. Y con los que están a distancia, se inicia con el tema cuando asista de manera presencial para recapitular y hacer ajustes. Recuerden que habíamos dicho que la actividad presencial le debe de otorgar valor a la que va a ser después a distancia, y la de distancia viceversa, le debe otorgar un valor para la continuidad a la de presencial. ¿Ok? Y los contenidos con cierto grado de dificultad. ¿Qué pasa con esos contenidos que son difíciles de abordar? Los contenidos que algunas asignaturas representan cierto grado de dificultad, el trabajo colaborativo y presencial es sustancial. Los contenidos que sean de grado de dificultad se deben de trabajar de manera presencial y de manera colaborativa. ¿Qué interacciones promover? ¿Qué vamos a promover? En lo presencial, deben de ser interacciones de aprendiente, educador, tomar acuerdos para la organización de las actividades, promover la participación activa y el trabajo colaborativa, exponer, aclarar, reforzar temas específicos, cierre o seguimiento de actividades a distancia. Presentar las actividades posteriores, brindar una retroalimentación grupal y motivar al grupo. ¿Con qué recursos cuento? Los recursos con los que se cuenta la escuela son recursos humanos, espacio, materiales, etc. Recursos didácticos y de apoyo.
Integración disciplinar para el desarrollo integral. Palabra clave: integración disciplinar para lograr el desarrollo integral. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Se acuerdan que hace un rato mostrábamos esa ruedita donde aparecía todos los aspectos que contiene el desarrollo integral? Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr a partir de hacer esta integración disciplinar. ¿Qué es la integración disciplinar? Es diseñar proyectos que integren diversas disciplinas o asignaturas importantes atendiendo los aprendizajes fundamentales. Es decir, yo voy a elegir mi aprendizaje fundamental, pero no basta con elegirlo, tengo que involucrar o tengo que lograr este desarrollo integral. ¿Cómo voy a desarrollarlo? Integrando otras disciplinas. Voy a anexar en mi proyecto algunas disciplinas o asignaturas. A lo mejor, por ejemplo, quiero ver, no sé, en el caso de educación física, quiero ver lo que es el conocimiento del cuerpo. Si voy a trabajar con el conocimiento del cuerpo, tengo que involucrar algunas otras asignaturas. Por ejemplo, puede ser español para hacer la expresión oral. Puede ser matemáticas para contar las partes del cuerpo y aumentar el conocimiento. Puede ser a lo mejor formación cívica y ética. Y de esa forma pues estoy integrando ya otras asignaturas. ¿Qué tiempo para qué actividades? En los entornos presenciales, a distancia y trabajo autónomo, debe de estar en función a lo establecido en los planes y programas de estudio. No debe de generar una carga académica del currículum. Aquí pasó mucho que se excedía, las actividades que se mandaban a distancia excedían el tiempo que está establecido en los planes y programas. Entonces ahorita pues vamos a tener como cuidado en cómo vamos a seleccionar las actividades de tal forma que tanto presencial, a distancia y autónomo no rebase este tiempo que ya está establecido en los planes y programas de estudio. ¿Cómo valorar el desempeño integral del aprendiente? Lo podemos ir valorando a través de las fichas descriptivas. Desde que nos las dan, las leemos, recibimos la información, vamos ahí a empezar. Este sería como nuestro punto de partida para empezar a valorar cómo lo recibimos, cómo lo encontramos, qué es lo que le hace falta, cómo podemos irlo apoyando. Valorar los conocimientos previos, hacer la evaluación diagnóstica, establecer los niveles de desempeño respecto al aprendizaje con la participación activa de los aprendientes. Aquí vamos a establecer los niveles de desempeño para que sepamos cómo vamos a ir evaluando, y hay que ser conscientes, hay que tener presentes en cómo se sienten en el retorno, sus actitudes y otros aspectos. Aquí no es como tal que se asigna una calificación, pero sí es importante ir evaluando, ir valorando cómo es su desempeño. La parte cualitativa.